Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Segunda de Crónicas, el capítulo 10, y nuestro tema de hoy, aprendiendo a liderar. Muchas veces las personas creen que liderar es mandar, que liderar simplemente es dar órdenes. Y algunos anhelan llegar a ese cargo simplemente para sentir superioridad ante los demás, simplemente para hacer pensar ante los demás que es la persona más importante. El liderazgo para muchos simplemente es como un trofeo y no una manera de ayudar a otros. Debemos entender que liderar va más allá de eso, que liderar va más allá de mandar o va más allá de dar órdenes. Liderar es simplemente ser un guía para otras personas, ser aquella persona encargada de orientar a otros hacia una meta. Aquí en este capítulo vemos que una vez muerto Salomón, empieza a gobernar Roboam, uno de sus hijos. Todos creerían que por ser el hijo del rey Salomón, del ser el rey más sabio, del rey que había obtenido tantas riquezas, gracias a la sabiduría que Dios le dio, que Roboam también debería tener algún tipo de esas cualidades. Sin embargo, vamos a ver que este joven o este nuevo rey actúa todo lo contrario, de una manera insensata ante las peticiones del pueblo. Veamos qué nos dice en el versículo 1. Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas fueron allá para proclamarlo rey. Vemos entonces en primer lugar que Roboam llega al liderazgo simplemente porque le toca, simplemente porque así son las cuestiones o así son la forma de vida en ese entonces. Él fue a Israel para que los demás lo proclamaran rey. No porque de verdad tuviera esa vocación, no porque de verdad tuviera ese conocimiento, sino porque así eran las costumbres en esa época. Entonces, por lo tanto, no era alguien que estuviera preparado para liderar a su pueblo. Veamos qué nos dice ahora el versículo del 3 al 4. Lo mandaron a llamar a él y a todo el pueblo de Israel para presentarse ante Roboam y le dijeron. Veamos desde el versículo 2. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, volvió de Egipto a donde había huido para escapar del rey Salomón. Lo mandaron a llamar y todo el pueblo de Israel se presentaron ante Roboam y le dijeron. Tu papá nos impuso un yugo demasiado pesado de llevar. Ahora danos un yugo más liviano que tu papá y nosotros te serviremos. Aquí sucede que surge una necesidad en el pueblo. Jeroboam y el pueblo de Israel tienen un tipo de necesidad y se lo manifiestan al nuevo rey, se lo manifiestan al nuevo líder. Le comentan y le dicen, mira, hemos pasado y hemos vivido un yugo demasiado difícil, un yugo demasiado pesado. Es momento de que tú nos alivianes ese yugo, es momento de que lleguemos a un acuerdo. Y ellos están poniendo de su parte, ellos dicen, si tú pones un yugo más liviano, nosotros te serviremos. El pueblo estaba dando una iniciativa de llegar a un acuerdo, de ponerse de acuerdo con el nuevo líder, de manifestarle y hacerle conocer su necesidad. Ahora, ¿qué sucedería cuando nosotros vemos la necesidad de alguien? ¿Cómo nos comportamos frente a esa necesidad? ¿Nos comportamos con empatía? ¿Nos comportamos de una manera adecuada? ¿Somos amables? ¿O por el contrario, somos personas necias, déspotas, con aire de superioridad? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros ante la necesidad de alguien? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros si estuviéramos tal vez en los zapatos del rey Roboam? Veamos qué nos dice en el versículo 5. Roboam contestó, vuelvan en 3 días y les daré una respuesta. Vemos que ahí Roboam comienza de una forma, digamos, adecuada. Él no da una respuesta a la ligera, él no responde inmediatamente, él se toma su tiempo y dice, no, vengan en tanto tiempo y les daré la respuesta. ¿Qué es lo que debería hacer un líder cuando no sabe qué hacer? Muchas veces los líderes, por quedar bien ante las personas, por quedar bien ante los demás, damos una respuesta de manera inmediata, damos lo primero que se nos viene a la mente y en ocasiones terminamos respondiendo las cosas de forma equivocada. Roboam hasta ahí parece ser alguien que está bien, que está
actuando de forma correcta, se toma su tiempo para pensar, se toma su tiempo para analizar las cosas y poder responder de la forma que debe ser. Nosotros entonces debemos tomar lo que nos conviene, debemos tomar lo bueno y desechar lo malo de las actitudes de Roboam. Inicialmente vemos que él actúa de la forma correcta. Veamos qué dice versículos 6 y 7. Había algunos ancianos que aconsejaban a Salomón cuando aún vivía. El rey Roboam les preguntó lo que debían hacer. ¿Cómo debo contestar a este pueblo? Ellos respondieron: si te pones al servicio del pueblo y les hablas en forma amable, ellos te seguirán sirviéndote para siempre. Vemos que una vez más Roboam actúa de la forma correcta. Se toma su tiempo para pensar, se toma su tiempo para analizar las cosas y ahora está buscando el consejo de las personas apropiadas, el consejo de personas sabias. Dice que va y busca a aquellos ancianos, a aquellos que tenían ya la práctica y aquellos que todo el tiempo habían aconsejado de forma correcta a su padre Salomón. Entonces podríamos decir que este rey inicia su liderazgo con el pie derecho, inicia su liderazgo de una forma correcta. Los ancianos, personas sabias, le aconsejan de una forma adecuada. Le dicen: trata al pueblo, ¿cómo dice? Con amabilidad. Si eres amable con el pueblo, ellos te van a servir. Y hoy Dios nos diría algo así: ¿cómo liderar nuestra familia? ¿Cómo liderar en el empleo? ¿Cómo liderar ante la sociedad? Dios nos diría: actúa con amabilidad. Trata a tu familia con amabilidad. Trata a ese empleado con amabilidad, con respeto, porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y estamos en igualdad de condiciones. Tal vez estamos en un cargo distinto o en un cargo que se considera superior. Sin embargo, nuestros valores, nuestras necesidades son todas las mismas. Por lo tanto, Dios nos diría algo así: actúen con amabilidad, hablen con amabilidad ante las demás personas. Ahora veamos qué nos dice el versículo 8. Pero Roboam no les hizo caso. Les pidió consejo a sus amigos jóvenes que habían sido criados con él. Imagínense lo que sucede. Arranca bien su liderazgo, inicia de la forma correcta el liderazgo, tomándose su tiempo, buscando a las personas correctas, pero le gana su terquedad, le gana esa necedad y sencillamente no hizo caso. Aunque pidió el consejo a los ancianos, aunque preguntó qué debía hacer y ellos le aconsejaron bien, él sencillamente no quiso hacerles caso. Tal vez simplemente los consultó como una manera de seguir las normas, como una forma de cumplir una obligación, pero al fin y al cabo, siendo el rey, creyéndose él que tenía todo el tipo de autoridad, sencillamente despreció ese consejo, no hizo caso. Tal vez él esperaba que los ancianos le respondieran de una forma distinta, pero al no hacerlo, entonces él sencillamente se hace el sordo ante esa respuesta. Muchas veces nosotros actuamos igual que Roboam. Le pedimos a Dios un consejo: Señor, guíame, Señor, dame sabiduría para hacer tal cosa. Y Dios nos muestra el camino a seguir. Dios nos dice, tal vez a través de algún siervo, a través de alguna palabra, a través de la misma Biblia, qué debemos hacer. Pero nosotros, llenos nuestro corazón de terquedad, al igual que lo hizo Roboam, sencillamente no hacemos caso. Simplemente nos hacemos de los oídos sordos. Muchas veces pedimos un consejo a nuestros padres o a alguien: mira, aconséjame frente a esta situación. Las personas lo hacen y tal vez nos aconsejan de la forma correcta, pero nosotros no queremos oír. Entonces, en vano pedimos un consejo si no lo vamos a escuchar. En vano pedimos la orientación de alguien si no la vamos a tener en cuenta. Hay un adagio popular que dice: el que no escucha consejos no llega a viejo. Y vemos a un Roboam que, aunque pidió un consejo, su terquedad fue mayor, su necedad fue mayor. Veamos qué nos dice ahí en Romanos 2, el versículo 5. Pero eres terco y no quieres cambiar, así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. ¿Qué dice Dios? Dios dice: eres terco. Muchas veces nosotros
Somos cristianos y tenemos tal vez todo el conocimiento, o creemos tener el conocimiento, pero somos tercos. Nuestro corazón se ha llenado de terquedad y queremos hacer las cosas a nuestra manera, sin importar lo que nadie nos diga. Vemos a un Roboam que aunque pidió un consejo, terminó haciendo todo lo contrario. Que aunque arrancó su liderazgo bien, pidiendo una asesoría, continúa ese liderazgo de la forma equivocada porque no escucha. Y peor aún, no solamente no escuchó el buen consejo, sino que ahora busca otro consejo distinto. Vamos a ver qué nos dice versículos del 9 al 11. Roboam dijo a los jóvenes que habían sido criados con él: el pueblo dijo, danos trabajo más liviano de lo que nos dio tu papá. ¿Cómo piensan ustedes que debería contestarles? ¿Qué les digo? Los jóvenes que habían sido criados con él le dijeron: así debes contestarle al pueblo. Tu papá los obligó a hacer trabajos pesados, ¿y tú les vas a dar un trabajo más liviano? Les tienes que decir: mi dedo meñique es más pesado que el de mi papá. Ahora mi papá les dio un yugo demasiado pesado de llevar, pues yo les daré aún más. Si él los castigaba con azotes, los castigaré con látigos que llevan metal en la punta. Mire que no solamente rechazó el consejo de los ancianos sabios, sino que ahora busca consejo de los jóvenes insensatos, de aquellos jóvenes inexpertos que incluso habían sido criados con él. Si él, que era el rey, no tenía ni idea qué hacer, menos aquellos jóvenes. Sin embargo, ellos, dándoselas de sabios, dándoselas de importantes, le aconsejan a él que sea mucho más cruel, que sea una persona mucho más ruda y más dura con el pueblo. Mientras los ancianos lo aconsejaban diciéndoles: trátalos con amabilidad, los jóvenes le dicen: no seas tonto. Tienes que ser cruel, tienes que pagarles mucho más fuerte, tienes que tratarlos mal. Y lastimosamente Roboam se deja guiar de ese consejo necio y negativo que los jóvenes le dan. Muchas veces sucede eso en nuestras vidas. Por un lado, estaríamos como esa imagen de las personas o de las caricaturas donde por un lado habla el angelito diciendo cosas buenas, aconsejándole cosas agradables, y por el otro lado habla el demonio aconsejando y diciendo cosas dañinas y que causan el mal hacia la misma persona o hacia los demás. Esto le estaba pasando a Roboam. Por un lado estaban los ancianos aconsejándole bien y por el otro lado estaban los jóvenes dando un mal consejo. Pues él se deja influenciar por aquellos jóvenes, por aquellos amigos, tal vez porque eran los más cercanos a él, tal vez porque eran los cuales él había crecido y tal vez confiaba en ellos. Muchas veces sucede eso, nosotros confiamos más en nuestra propia ideología, confiamos más en nuestro propio razonamiento que en lo que los demás o lo que Dios mismo nos pueda hablar. A veces nos dejamos llevar simplemente porque son personas conocidas o porque son personas cercanas a nosotros, mas no vemos sus frutos ni nos damos cuenta quiénes son esas personas. Si queremos saber o distinguir un buen consejo o queremos saber quién tiene la razón frente a algún asunto, debemos conocer a esa persona y sobre todo conocer sus frutos. ¿Quién es esa persona? ¿Qué ha hecho a lo largo de su vida? Para que así me pueda servir. Siempre hemos puesto el ejemplo. Si una persona está en problemas con su familia, con su esposo, con su pareja, y busca a alguien divorciado, busca a una persona que ya se divorció, que lleva como 3 matrimonios encima y todos fracasados, busca ese consejo de esa persona, pues muy seguramente la persona le aconsejará lo mismo. Le dirá: no, divórciate, sepárate, consíguete otro, págale con la misma moneda. Eso será tal vez lo que esa persona aconseje. Mientras que otra persona distinta que con esfuerzo lleva un matrimonio, aunque con dificultades y todo, pero que ha sobresalido y ha salido adelante, entonces podrá ser una persona que aconseje de forma adecuada. Roboam no estaba teniendo en cuenta los frutos de esas personas. Roboam no tenía en cuenta que esos sabios habían aconsejado a su padre durante muchos años, sino que simplemente se dejó llevar, tal vez por la emoción y la amistad de sus amigos. Tal vez porque no quería quedar mal con ellos, tal vez porque eran sus compinches, podríamos decir, tal vez porque con ellos había pasado muchas cosas.
Y al no querer rechazarlos a ellos, al no querer darles tal vez la espalda a ellos, y pretendiendo ser y verse imponente ante el pueblo, pretendiendo ver que el pueblo, hacer ver que el pueblo lo vea de una forma más importante, de que el pueblo lo respete. Vemos que Roboam no se estaba ganando el respeto de su pueblo, no se estaba ganando esa admiración del pueblo, por el contrario, estaba causando odio y rechazo en ellos. Veamos qué dice el versículo 13 al 14. Entonces el rey Roboam les habló duro y no hizo caso al consejo sugerido por los ancianos. Hizo lo que sus amigos le aconsejaron. Entonces Roboam le dijo al pueblo: mi papá los obligó a trabajar mucho, pero yo les daré aún más. Mi papá los castigó con azotes, pero yo los castigaré con látigos que llevan pedazos de metal en la punta. Entonces vemos que él decidió, su terquedad decidió hacer las cosas incorrectas. Y veamos qué ocasionó eso en el versículo 16. Todos los israelitas vinieron al nuevo rey, que vieron que el nuevo rey no los quiso escuchar. Por eso le dijeron al rey: ¿acaso somos parte de la familia de David? Nos dieron tierras de Isaí, así que Israel, váyanse cada cual a su casa, que el hijo de David gobierne a su propia gente. Vemos que él simplemente decide actuar de esa forma equivocada. Él no quiere hacer caso a lo que los ancianos dijeron, sino que simplemente por quedar bien ante sus amigos, por quedar bien ante ellos y por aparentar una autoridad ante el pueblo, termina tomando una decisión equivocada. Lo primero que causa esa decisión entonces es división y rechazo entre el pueblo. Ahí vemos cómo ellos dicen: ¿y acaso nosotros tenemos obligación en este pueblo? Mejor vámonos y que gobierne él allá y nosotros por acá. Cuando no hay amabilidad, cuando no se trata a las personas con respeto, cuando no se tiene en cuenta las necesidades de otros, lo primero entonces que se logra es la división. Las personas ya no quieren estar cerca de nosotros, las personas se alejan de nosotros, o cuando estamos cumpliendo o llevando a cabo algún tipo de proyecto, algún tipo de objetivo, simplemente se retiran dejando ese proyecto a la mitad. Muchas veces trabajar con personas con las que no estamos de acuerdo es difícil. Sucede a veces en el estudio, cuando se forman grupos de estudio. Por un lado los unos quieren imponer sus ideas, por otro lado los otros lo hacen de una forma distinta. No logran llegar a un acuerdo, no logran cada uno exponer sus necesidades y llegar a un acuerdo, sino que siempre hay alguien que quiere sobresalir. Y en ese afán de sobresalir o de creerse más importante que los demás, mira a los demás por debajo del hombro, los rechaza, los discrimina, y eso causa entonces división. Lo primero que causa entonces un liderazgo equivocado, un liderazgo basado simplemente en la imposición, basado simplemente en el maltrato, en la falta de respeto o en negando las necesidades del pueblo. Ese liderazgo lo primero que causa es división y rechazo. Y sabemos que una casa dividida no puede prosperar. Cuando hay división, sencillamente se acaba ese proyecto, sencillamente se acaba ese negocio. Entonces, Roboam, en vez de seguir el ejemplo de su padre, estaba haciendo todo lo contrario y estaba causando división en el pueblo. Segundo, ocasiona muerte. Veamos qué dice en el versículo 18. El rey mandó a Adonirad, uno de los que dirigían a los trabajadores, pero los israelitas lo apedrearon y murió. Roboam subió rápidamente a su carruaje y escapó de Jerusalén. Dice que causa la muerte. En esta ocasión causó la muerte de una persona. Este siervo Adonirán simplemente obtuvo la muerte por ser enviado por el rey. En nuestra vida sucedería algo igual. Tal vez no vamos a ocasionar la muerte física de alguna persona o nuestra muerte física, pero sí ocasionamos la muerte de ese objetivo o de esa meta que estamos tratando de alcanzar. Cuando hay un liderazgo equivocado, cuando hay un liderazgo, como decimos, basado simplemente en sus propias opiniones y basado en el abuso de autoridad, basado tal vez en la imposición de las normas, basado tal vez en los malos tratos, lo que ocasiona entonces es la muerte de ese objetivo. Al haber división, al haber rechazo, ese objetivo muchas veces ya no se cumple.
Esa meta por la cual estamos luchando simplemente se muere y queda a la mitad. Ya no la podemos completar, ya no la podemos conseguir. Entonces vemos que causa división, causa muerte, causa rebeldía. Ahí en el versículo 19. Así que Israel se rebeló contra la dinastía de David hasta el día de hoy. Entonces vemos que el mal actuar ocasiona esa rebeldía. ¿Cómo somos entonces esos líderes al estilo jóvenes insensatos, al estilo Roboam, que lidera de una forma equivocada? Muchos padres pretendemos eso, pretendemos ante nuestros hijos obligarlos a hacer las cosas, imponerles, maltratarlos, los gritamos, o por el hecho de que soy el padre o la madre, me creo con el derecho de someter a nuestros hijos a cosas que muchas veces ellos no quieren o que atenta contra su propia dignidad o contra su propia creencia. Entonces, ¿qué eso causa? Rebeldía. El pueblo se rebeló contra Roboam y muchas veces eso sucede. Aquellas personas a las cuales lideramos terminan rebelándose en contra nuestra, porque no aceptan nuestra forma de gobernar, ya que es una forma equivocada. Nuestro liderazgo se ha convertido en un liderazgo tibio, en un liderazgo equivocado, y por eso estos jóvenes o las personas que están bajo nuestra autoridad terminan rebelándose. Entonces Dios hoy en esta mañana quiere enseñarnos que el liderazgo no es simplemente imponer, no es simplemente obligar, sino que deben haber algunas bases para que se pueda llevar a cabo de la mejor forma. Veamos qué nos dice entonces Primera de Colosenses 4, el versículo 6. Colosenses 4, el versículo 6. Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les haga. Dios nos dice eso, Dios nos dice, si queremos ser o ser buenos líderes, aprendamos a hablar, hablemos de una forma amable, aprendamos a hablar de una forma sazonada, aprendamos a tratar a todos así como nosotros queremos que nos traten. Veamos qué nos dice Lucas 6, el versículo 31. Traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Esta es la clave para poder tener un liderazgo efectivo. Cuando nosotros pensamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a liderar a ese pueblo? ¿Cómo voy a liderar a mi familia? ¿Cómo voy a liderar tal vez en la junta de padres de familia? ¿Cómo voy a liderar tal vez en mi trabajo? Aquí está la clave, en Lucas 6:31. Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la otra persona, cuando hay empatía frente a la necesidad de los demás, es más fácil nosotros poder dar una solución oportuna a eso que está pasando. Roboam no se puso en el lugar del pueblo, por el contrario, Roboam se puso en un lugar superior. Roboam quiso parecer alguien importante, que el pueblo lo respetara, pero de una manera obligada. Y lo que causó fue todo lo contrario, división, rechazo, rebeldía. Entonces Dios nos dice hoy, para poder liderar ante algo y que un proyecto, que una meta salga a flote, dice, trata a los demás como quieres que te trate. Identifícate con la necesidad de la otra persona. Cuando nosotros actuamos así, entonces vamos a comprender por lo que está pasando la otra persona, y eso también nos permite a nosotros actuar de una forma correcta. Si veo a alguien que tal vez tiene dudas, si veo a alguien que tal vez no entiende las cosas, yo no lo puedo humillar, yo no lo puedo gritar, no lo puedo hablar con palabras groseras, porque a mí no me gustaría que me traten así. Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar, siempre lo hemos hablado. Entonces, si sembramos buenos tratos, si sembramos palabras agradables, eso vamos a cosechar. Veamos ahora qué nos dice Lucas 6:45. El que es bueno lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su corazón y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en los corazones. Dios nos dice entonces, aprendamos a hablar de una manera amable, aprendamos a pensar en los otros como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos. Y dice, de la abundancia del corazón habla la boca, dice en otra versión.
¿Qué tenemos en nuestro corazón? ¿Qué estamos albergando en nuestro corazón para que podamos exponer o hablarles a los demás? A veces simplemente, como al estilo Roboam y al estilo jóvenes, simplemente había abuso de poder, simplemente había aires de superioridad, deseos de crecer de forma inmediata, pero no hay humildad, no hay reconocimiento hacia los demás, no hay tal vez amor por esa obra o por esa meta que se está realizando. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, entonces, si nosotros queremos aprender a liderar de una forma correcta, debo aprender a amar ese proyecto, debo aprender a amar a esas personas con los cuales estoy compartiendo, debo aprender a respetarlos, debo hablarles de buena voluntad. Si nosotros amamos ese proyecto, si lo importante es sacar esa meta adelante, si lo importante es lograr que ese discípulo aprenda, que ese discípulo dependa de Dios, que ese discípulo se desarrolle, lo importante es que ese hijo, esa hija, crezcan en un ambiente sano, en un ambiente agradable, en un ambiente familiar que sea ameno. Entonces se llena ese corazón de aquellas cosas buenas. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Qué anhelo? ¿Qué deseo? Algo bueno, algo que nos beneficie a todos, no solo que me beneficie a mí como líder. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que causa mucho daño? Líderes políticos que tal vez solamente piensan en sí mismos, que solo piensan en satisfacer su propia necesidad y por lo cual entonces no les importa pasar por encima de otros, no les importa humillar a otros. Líderes que lo único que les interesa es que todo el mundo los vea en ese cargo importante, pero que por lo tanto se olvidan de las buenas costumbres y de hablar de forma correcta. Dice Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si quiero aprender a liderar, debo llenar mi corazón de cosas buenas, de cosas positivas, de frases de enseñar, de frases de motivación. No significa que como líderes seamos permisivos y que permitamos todo lo que se viene o todo lo que los demás quieren o que hagamos lo que el pueblo quiera. No, se trata de llegar a un acuerdo de una forma amable. Los ancianos no le decían al rey Roboam, haz lo que el pueblo te manda, obedécele al pueblo. No, ellos simplemente le dicen, háblales de una forma amable. De forma amable podemos llegar a un acuerdo. Tanto los unos manifiestan su punto de vista, tanto la otra parte también. Y así juntos se llega a un acuerdo. Los hijos también tienen el derecho de opinar y de poner su punto de vista, al igual que los padres. Y así juntos llegar a un acuerdo. Cuando nosotros damos de lo bueno que hay en nuestro corazón, dice entonces, hablamos con palabras amables, con palabras agradables, y eso hará que las demás personas no sientan miedo, ni se sientan tal vez intimidadas por nosotros, sino que por el contrario, ahí es donde surge el respeto, la admiración. Un líder no está para ser temido, un líder no está para ser visto ante los demás como un opositor o como un dictador. Un líder está para guiar, un líder está para orientar a los demás, para comprender las necesidades y que juntos las puedan solucionar. El líder está para amar esa meta y que junto con su equipo de trabajo puedan lograr y conseguirla. Para eso entonces es necesario tener una buena actitud, amar ese proyecto, amar eso que se está haciendo, amar a las personas con las cuales trabaja y tratarlos como quisiera que lo trataran a sí mismo. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de educación bíblica, que todos los días estamos enseñando la palabra a través de los devocionales diarios. Los días jueves, nuestro culto en casa. Los días domingos, nuestro culto presencial en la ciudad de Pasto, en el salón de eventos del Centro Comercial San Andresito. Los días lunes también están todos cordialmente invitados a nuestra escuela de liderazgo. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz día.